Hola, ¿qué tal? Soy Luis Quevedo. Bienvenidos, bienvenidas a una edición en vídeo también de El Método. Para los que seáis nuevos, las que seáis nuevas, la primera vez que pasáis por aquí, El Método es un podcast, un lugar para, la verdad, en el que yo tengo la suerte de hablar con gente que sabe un montón de cosas que me parecen súper interesantes y espero que también a vosotros. Nació hace ahora casi 10 años, estamos a punto del 10º aniversario, como Science Friday en español, cuando trabajaba en NPR, en la radio pública de Nueva York y Estados Unidos. Desde entonces, un montón de capítulos, de conversaciones, de ideas, de capítulos más largos, más breves. Esta nueva temporada, aunque empieza con un tema que está relacionado con coronavirus, ni mucho menos va a ser un podcast y un lugar de encuentro sobre COVID. ¿Atentos? De hecho, arranco con un muy buen amigo, con Eduardo Oliver. Él es investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Es uno de los científicos detrás de un estudio muy interesante de un medicamento que parece funcionar muy bien contra cierto tipo de paciente de COVID, pero el foco de nuestra conversación es sobre cómo se llevan a cabo ese tipo de investigaciones y también hablamos sobre activismo científico y político, con ciencia en el Parlamento, con sus apariciones y experiencia en el extranjero, aquí, en medios de comunicación. Es, creo, una entrevista muy interesante por lo que pone Edu. Si os gusta, recordaros que hay una serie de enlaces que mencionamos durante el episodio. Estos los podéis encontrar en la web, en el website del podcast. Lo encontráis en cuonda.com. Lo pondré también aquí en notas. Este episodio, obviamente, y todos los anteriores. 10 años de experimentos en podcast. Haced comentarios aquí, lo que queráis, lo que os apetezca. Me encantará escuchar y aprender, a ver si podemos hacer que este podcast sea todavía mejor, tanto en audio como en vídeo. Hasta ahora. Edu, ¿cómo estás? Hola. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien. Oye, gracias por prestarte a esta nueva edición, a esta nueva temporada del podcast. Em, Sucede cuando hago entrevistas con gente a la que considero amigos, que es un poco raro, ¿no? Porque primero necesito que te conozca quien vea esto, así que déjame que con todo mi morro te pida, ¿cómo te presentas tú en formato tweet? Pues soy Eduardo Oliver, soy investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Ujú. y gracias a una ayuda del Programa de Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid. La excusa que nos ha servido para esta conversación es porque hace muy poquito, depende cuando la gente escuche esto, pero formas parte de un equipo que ha publicado un paper sobre un fármaco que tiene algo que ver con la COVID. Y Ujú. me gustaría hacerlo de una manera sencilla porque creo que hay muchas meta preguntas, hay muchas preguntas después, ¿no? De por qué hay tan pocos fármacos, por qué tardan en llegar, por qué. Pero vamos a coger el titular. ¿Qué es lo que habéis publicado recientemente? Pues recientemente hemos publicado los resultados de un pequeño ensayo clínico que Ujú. hemos realizado en 20 pacientes enfermos de COVID en estado crítico, es decir, en el punto en el que estos pacientes ingresan en UCI Sí. como consecuencia de un distrés respiratorio severo agudo. Ujú. Y hemos probado un tratamiento que se llama metoprolol, que llevamos unos años trabajando con él y que sabemos que es capaz de actuar sobre unas células inflamatorias que son, en cierto modo, gran responsables de ese distrés, de ese problema respiratorio agudo que sufren estos pacientes en esos momentos. Ujú. Lo hemos probado y hemos confirmado que es seguro el tratamiento en estos pacientes, que no les Ujú. produce ningún daño y además que mejora los signos biológicos de la inflamación, es decir, reduce la inflamación y los marcadores relacionados con la inflamación. Ujú. Y además hay una tendencia clara a que estos pacientes estén menos días en la UCI y, bueno, ya hemos confirmado también que mejora la capacidad respiratoria de los pacientes. Porque una pregunta muy sencilla seguramente es la totalidad o práctica totalidad, o al menos los pacientes que vosotros tratáis, cuando ingresan en UCI, no es estrictamente o directamente por el virus o la infección, ¿no? La historia es un poco más complicada.
Sí, es complicada porque como todo el mundo sabe ya, estamos cansados de escucharlo, hay gente que se infecta y que no tiene síntomas, hay gente Ujú. que se infecta y desarrolla unos síntomas leves y hay gente que desarrolla unos síntomas graves. Y ahora quizás se habla menos, pero sobre todo al inicio de la pandemia se hablaba mucho de la famosa tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas, sí. Exacto, tú has hablado en algún programa muy bien explicado y esa tormenta de citoquinas lo que hace es una llamada masiva a células inflamatorias para, en principio, hacer frente al virus, Ujú, atacar al virus, pero en el camino de cargarse el virus, ujú. destrozan sobre todo la primera barrera vascular, que es el endotelio vascular, pero también se meten en el parénquima pulmonar, se produce una extravasación de fluidos y una inflamación excesiva. Si una inflamación excesiva en cualquier articulación, cuando nos pegamos un golpe, nos impide andar, imaginaros en el pulmón, eso no, colapsa los pulmones, impide respirar y es cuando el paciente eh, acaba necesitando una ventilación asistida y un ingreso en la UCI. Esto indirectamente lo origina el virus, pero realmente el responsable de toda esa revolución es el sistema inmune, Claro. en concreto los neutrófilos que tenemos en nuestro Ajá. organismo. Eh, Es decir, ¿es fuego amigo realmente o es sí, una sobre efusividad a la hora de contrarrestar a un virus? exacto. O sea, permíteme la comparación, pero creo que es muy gráfica y muchos oyentes nos van a entender. Suelo decir que los neutrófilos son los antidisturbios del organismo. Están ahí para defender al organismo, pase lo que pase, pero a veces, desgraciadamente a veces, y no siempre, se les va de las manos. Se hiperactivan Ya. y empiezan a cargarse a todo lo que viene por delante, porque su objetivo es proteger. Y en ese objetivo de proteger, pase lo que pase, dañan al organismo. Ajá. Entonces hay que controlarlos de alguna manera. Y Son aquí, buenos, no podemos, no claro, no podemos podemos prescindir de eliminarlos, ellos, claramente. claro, No, no, no. pero tenemos que regularlos cuando se hiperactivan. Y entonces, este fármaco que habéis puesto a prueba ahora, lo que hace es modular de alguna manera, ¿no? Arregla esta Exacto, efusividad. ¿Cómo funciona? exacto. Pues es curioso, todavía no estamos al 100% seguros de cómo funciona y seguimos Ah, trabajando en esto. El metoprolol es un fármaco beta bloqueante que se conoce desde hace 30 años en clínica. ujú, Es como todos los fármacos beta bloqueantes, se diseñó en su momento pensado para bloquear los efectos de las catecolaminas circulantes, ¿vale? Las catecolaminas es la adrenalina, entre otras, que se conoce por esa respuesta de lucha o sal corriendo, ¿no? La sí, adrenalina fight or es la que flight. nos Sí. fight or flight, exacto. Y eso es lo que se encarga de estimular nuestros músculos, estimular nuestras arterias, aumenta la presión sanguínea, aumenta el ritmo de contracción del corazón. Ujú. Lo que hacen los beta bloqueantes es regular eso. O sea, Y, eso, y por eso hay mucho metoprolol en concreto, paciente vascular no. cardíaco que se le ha recetado históricamente, ¿no? Los beta blockers Exacto, exacto. típicos. Sí, sí, sí. Se vienen recetando Ok, estos tratamientos, los beta bloqueantes, desde sí. hace, ya te digo, Sí, 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 30 son años clásicos, sí, sí. para controlar las arritmias, para controlar Sí, la presión arterial, el ajá, ritmo cardíaco, etcétera, para la insuficiencia cardíaca. sí. Y bueno, unos son más beneficiosos que otros y se sigue explorando el porqué. Pero de un tiempo a esta parte, el grupo de investigación en el que trabajo vino explorando un efecto muy positivo de metoprolol, que era controlando, después de un infarto, el metoprolol era capaz de controlar esta inflamación por neutrófilos que también sucede después de un infarto de Ajá, corazón. ok. Cuando tenemos un infarto, lo mismo, los neutrófilos acuden a la zona infartada, ¿no? Y vimos que metoprolol era capaz de evitar que esos neutrófilos llegasen a la zona infartada. Esto Ujú, es una línea de investigación del grupo del doctor Ibáñez, que es Borja Ibáñez, donde yo estoy trabajando, ujú. que llevan varios años trabajando con este tratamiento. Y hace poco nosotros, yo ya estaba metido en esta investigación, descubrimos que era un efecto único de metoprolol y no de sus hermanos beta bloqueantes, Ok. que tiene un efecto, además del que te he comentado en el corazón, regulando la contracción y la presión Ujú. sanguínea, además de eso, un efecto único sobre el neutrófilo que parece que lo aturde. Lo deja presente, está circulando, es capaz de hacer parte de sus funciones, Pero no pero no es infiltra. capaz de infiltrarse y producir
lo que también se conoce como nets, que son unas redes tipo, yo me imagino al neutrófilo como Spider-Man, lanzando redes que son Sí. para atrapar bacterias, para lanzar sus propias toxinas en forma Ujú. de especies reactivas de oxígeno para destruir los organismos que nos amenazan, ¿no? El metoprolol impide también que se produzcan estas redes. Y claro, nosotros esto ya lo sabíamos desde, pues justo cuando empezó la pandemia, estábamos justo mandando a publicar este trabajo y dijimos, ostras, hemos demostrado que metoprolol impide que los neutrófilos se infiltren en el infarto, hemos probado también a ver qué hace con las NETs si lo bloquea y parece que lo bloquea precisamente en un modelo de inflamación pulmonar aguda en ratones. Oh, toma ya. Ostras, claro, Claro, lo tenías en ostras, bandeja para lo probarlo con teníamos en pacientes, bandeja. claro. Luego, conforme se fue conociendo la enfermedad en los primeros meses, se vio que la tormenta de citoquinas estimulaba esa hiperinflamación del neutrófilo Ajá. y que las NETs y los neutrófilos jugaban un papel tremendo en ese paso de estar un paciente Mal enfermo, a muy pero mal. bien, Sí. a muy mal, Ya. exacto, a necesitar ventilación mecánica. Y dijimos, esto hay que probarlo, ¿no? Y entonces nos lanzamos con todo ello a hacer este ensayo clínico. Además de la potra cósmica de que te pilló trabajando precisamente, pero bueno, te pilló porque estabas trabajando en esto por otro tema. Em, eh, te quiero preguntar el porqué de esta manera de progresar, ¿no? Poco a poco de la investigación. Yo creo que ha habido, sobre todo, mucha gente que por la pandemia es la primera vez que se encuentra en esto de la investigación, cuando sale un paper, qué es un preprint, etcétera. Y una queja muy entendible es ¿por qué tardáis tanto? O ¿por qué tengo vacunas que tardaban una década y en cambio no tengo un maldito fármaco? Además de la suerte que habéis tenido en vuestro grupo de estar en ello, ¿sirve de ejemplo para entender cómo se ha aproximado la investigación en el contexto de la pandemia? Claro, nosotros realmente hemos tenido suerte en el sentido de que trabajamos con un medicamento que ya está aprobado para su uso en Personas, sí, pacientes, pacientes. en personas, que ya se ha demostrado repetidísimas veces que no tiene apenas efectos Ujú. secundarios y que es seguro, y aún así nosotros hemos querido demostrar que es seguro en pacientes recién ingresados en UCI con Sí. problemas respiratorios. Y claro, pasar de la investigación de los resultados esos que vimos en el ratón a hacer este pequeño ensayo clínico ha sido relativamente rápido, eh, gracias a que es un medicamento que ya se ha demostrado que es seguro. Pero claro, es que para hacer ese salto, antes hay que demostrar que es seguro y hay que pasar por una cantidad de procesos reguladores y etapas que, bueno, pues en este caso no hemos tenido que pasar, pero que en cualquier otro caso, para un medicamento se debe de pasar. Claro, esta es una Con, cosa yo creo que sorprende a mucha gente. El mm, principal freno de la llegada de nuevos fármacos a la consulta, al hospital, al mercado, es el celo por la seguridad. O sea, antes que la bueno, efectividad, ¿no? O sea, ese es quiero el decir que es... primer, bueno, yo no diría que es el principal, pero es el primer paso. Es Ajá, decir, tú cuando pasas de, sí, al final, si se, ahora mismo me pillas con los números, pero es de en torno a 20.000 moléculas que se pueden estudiar en preclínica, sí. llegan al mercado una o dos. Digamos que se van cayendo muchas por el camino y todo el escollo molecular, celular, luego animales, pruebas de toxicidad en animales, van eliminando muchas. Cuando pasas a humanos, el primer escalón es la seguridad. Claro, Se es súper celoso. Un claro. medicamento, por muy eficaz que sea, si te va a causar más daño que beneficio, fuera. Pero luego se pasa a eficacia. Si produce el efecto que Claro, quieres claro. o no en humanos, porque puede que lo que has visto en animales no lo veas. Y luego Eso, efectividad claro, claro, claro. que Eso ser es. mejor que hay en el mercado. Es que yo creo que en esta novela, esta telenovela de la pandemia, para la gente que es neófita y que acaba de llegar, de repente ve que se dice tal molécula es 100 veces más fuerte, 1000 veces más fuerte, que bloquea la COVID normalmente en placas, en preclínica o en animales. Claro, Y entonces dicen, claro, pero ¿y por qué no tengo ese medicamento, ¿no? Y claro. es ahí donde quería hacer el énfasis de que tal vez tú nos puedes ayudar a entender por qué algo que funciona maravillosamente luego no llega o tarda mucho en llegar.
Pues porque, claro, o sea, no sé si lo voy a poder resumir brevemente, pero la realidad es que cuando tú tienes un virus en una placa, soltarle un medicamento y que sea capaz de matarlo, de ahí a que eso funcione en el organismo, que hay que investigar qué vía de administración, porque ese medicamento se puede dar oral, se puede dar intravenoso, o pueden, en otro Pues tipo de inhalarlo, enfermedades, puede pueden, ser. o inhalarlo, o qué, pero es que a lo mejor es eficaz intravenoso, pero no es eficaz oral, porque cuando te lo tragas se degrada en el estómago. Todo eso hay que investigarlo, pero también hay que investigar los efectos secundarios que produce en un organismo vivo, porque a lo mejor te está inhibiendo algo que es fundamental para la vida del virus, pero también es fundamental para tu vida, que es un poco el ejemplo que pongo, el de los anticancerígenos, que matan al tumor, pero también hacen un daño a tus células vivas, ¿no? Ujú. Por ejemplo. O sea, todo eso hay que evaluarlo, no solo en humanos, también previamente en animales, antes de pasar al humano. Tú cuando llegas al humano tienes que llegar con una molécula que tú sabes que es lo suficientemente eficaz, en este caso, mata al virus y segura, no produce un daño. Porque si te voy a matar el virus, pero te produzco, o sea, te Claro. mato por otro lado, eso no Sí, sí, es, no eso es no un se buen puede negocio, hacer. nadie quiere que el Aparte, remedio sea peor que la enfermedad, nunca mejor dicho, exacto, ¿no? no solo no es un buen negocio, sino que no es ético y va Claro. contra la ciencia y contra la medicina. Entonces, una vez ya sabes que el medicamento es seguro, y eso se hace con voluntarios, voluntarios que se ofrecen a participar en ensayos clínicos para recibir un producto que todavía no ha sido probado en personas, Ujú. para que investiguen si a diferentes dosis te produce un efecto tóxico o no. Una vez se sabe la dosis mayor administrada que no tiene efectos dañinos o que tiene efectos dañinos leves, Tolerables, porque sí. claro, siempre, al final siempre es un balance. O sea, se hace un balance entre la máxima dosis que no produce toxicidad y la mínima dosis que produce eficacia. Ujú. Y entonces se coge aquella dosis que sea eficaz contra el virus y que no te produzca toxicidad, Ujú. para luego estudiar realmente si en un organismo vivo, en un organismo, en un ser humano enfermo, con todas las variables que eso supone del día a día, con enfermedades concomitantes, es decir, a lo mejor Diabetes, sobrepeso, claro, sí, diabetes, sí, sí. enfermedades cardiovasculares, etcétera. Se me ocurre pues la famosa cloroquina. La cloroquina se la dabas a pacientes con un poquito de problemas del Sí, corazón tenía cardíaca, sí, sí, era un riesgo y, cardíaco importante. y con la ivermectina estaba pasando lo mismo. Por lo Exactamente. tanto, todos esos tratamientos que a principio parecían tan prometedores Ujú. no han llegado Claro. a ponerse al día a día en la Ujú. clínica para tratar a los pacientes. Hay una cuenta de Twitter de la que soy seguidor y muy fan desde hace muchos años que se llama Just Say in Mice, solo di en ratones, que se Mm, dedica a la conozco. retuitear sobre todo cosas que hacemos los periodistas sobre papers científicos en Mm, los que se omite que es, ya, mm, pero es que era en un modelo de ratón o sí, era en un nemátodo, ¿no? En un gusanito microscópico, era... claro. Quiero decir, ¿no? Mm. Yo, hasta donde recuerdo, los científicos habéis curado el SIDA, el cáncer, no, no sé si no podéis curar algo en ratones o placas de cultivo o... Bueno, el tema es que solo se publica, y esto es algo, Sí, un vicio de la ciencia, lo que sale bien. Entonces, claro, obviamente lo que sale mal no lo publicas. Entonces siempre acabas curando todas las enfermedades. Pero es verdad ojo, es en ratones. Y igual que tiene más, es más prometedor una terapia que funciona en ratones frente a una terapia que funciona solo en células, claro. es más prometedora una terapia que funciona En por ejemplo, en monos, modelos de cerdos o de monos, sí. y luego, pero tiene que funcionar en humanos, Claro, claro. claro, claro, claro. Hasta Oye, que no funcione en humanos. y hablando de cosas que funcionan y retomando vuestro paper, em, publicáis esto tú antes mencionabas, en un pequeño grupo de pacientes. ¿Qué pasa con una investigación así? O sea, una vez publicas esto, ¿dónde vas? ¿Necesitas muchos más pacientes, pacientes distintos? Claro. ¿Qué media entre esta publicación y Ujú, alguien que, por desgracia, ahora, como tenemos en España, por ejemplo, estamos a principios de septiembre cuando hablamos, tenemos la ujú, SUCI pues ujú. a toda máquina. Llenas, sí. Pues ahora mismo hay dos vías. La primera es que ya hemos conseguido financiación, y desde aquí dar gracias
al ICE, al Instituto de Salud Carlos III, que nos ha financiado un proyecto, un ensayo clínico multicéntrico en el que colaboran diversos grupos del CIBR de enfermedades respiratorias coordinados por el doctor Borja Ibáñez del CENIC, en diversos hospitales de todo el ámbito nacional para investigar con más profundidad el efecto de metoprolol. Es decir, se le va a dar a pacientes no solo recién metidos en la UCI, sino también se va a investigar si cuanto antes se lo des. ¿no? Claro. Exacto, mejor. Nosotros confiamos con que cuanto antes reciban el tratamiento, porque esto lo hemos visto ya en el infarto, va a ser mucho mejor, y esto se va a hacer en 350 pacientes. ¿Vale? Antes de que alguien escuche esto y se vuelva loco, estás hablando siempre de pacientes sintomáticos con una enfermedad cursando. Que nadie se lo puede tomar de manera profiláctica. No. De hecho, además, esto es intravenoso. Es decir, esto solo se puede administrar en los hospitales. Existe el metoprolol oral, porque hay gente que lo verá en su casa, que se toma el metoprolol como antihipertensivo, pero no hemos demostrado en absoluto que la pastillita de metoprolol tenga un efecto positivo. Esto es una investigación que también estamos haciendo, pero de momento lo que hemos demostrado es la inyección intravenosa que se tiene que dar en el hospital. Vale. Y lo que hemos demostrado ha sido en pacientes ya ingresados en la UCI. Lo que va a hacer es el siguiente ensayo clínico que te mencionaba, que tienen por nombre Maiden, va a ser investigar en 350 pacientes con distrés respiratorio originado por el SARS-CoV-2 y algunas otras infecciones. Eso del distrés es lo que decís normalmente ARDS, ¿no? ARDS. Sí, exacto. Okay. Es la dificultad respiratoria que te hace necesitar una ventilación, una intubación. ¿Vale? Entonces, claro, con 350 pacientes ingresados que reciben el tratamiento, con un grupo control placebo y un grupo tratado, es un ensayo clínico que se llama randomizado, ciego, multicéntrico, con eso ya daría una evidencia mucho más robusta. No obstante, como hemos demostrado que es seguro y que parece que tiene un efecto biológico positivo y está aprobado para su uso en personas para otras enfermedades, el metoprolol a día de hoy ya podría utilizarse como uso compasivo. Es decir, cuando una persona está grave y no hay tratamientos, como es a día de hoy, completamente eficaces contra el distrés respiratorio, el médico puede tomar la decisión de administrar ese tratamiento como uso compasivo. ¿Vale? Okay. Y entonces, por un lado, nuestra vía seguimos investigando para demostrar su efecto clínico, y por otro lado, el médico, ante una situación, imaginaros, jóvenes que están ingresando en la UCI y que tienen este problema de distrés respiratorio, siendo que es un medicamento seguro, y más aún en gente joven que no tiene otras patologías cardiovasculares asociadas, obviamente si no hay contraindicación clínica para la administración de este fármaco o alergias, deberían de poder usarlo. Qué bueno. Y de hecho sería bueno que lo usaran, porque la investigación que hemos publicado pues da resultados muy positivos para frenar la inflamación. ¿Tienes un marco temporal de cómo se va a llevar a cabo esta siguiente fase del ensayo? Pues claro, es un ensayo ya mucho más grande y hay que reclutar a muchos pacientes. Desafortunadamente la pandemia sigue viva y activa y pacientes siguen habiendo constantemente. Y deduzco que irá un poquito más lento que si hubiésemos empezado este ensayo en el mes 3 de la pandemia, porque hay mucha menos gente infectada, gracias a la ciencia, ¿no? Y a la medicina. Pero, exacto, por suerte. Entonces, a ver, no te lo sé decir, pero yo creo que en cuestión de un año o menos deberíamos de poder tener resultados ya de este ensayo. Qué bueno. Pues mientras esperamos eso, yo quería preguntarte, sobre todo para quien te conozca ahora por primera vez, además de investigar en el CENIC, comunicas un montón. Estás en varios lugares y me gustaría que nos contaras dónde. Pues a ver, estoy en varias cosas. Para empezar, hablando comunicación científica propiamente dicha, colaboro con Radio Exterior, en Radio Nacional de España, en un programa que se llama Punto de Enlace, en el que entrevistamos a científicos españoles que están investigando en otros países, en el exterior, y les hacemos entrevistas todos los martes de 9:30 a 10
Eso es una experiencia preciosa de la que estoy aprendiendo muchísimo y conociendo gente espectacular. Una pasada los investigadores que tenemos fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y esto lo hacemos en colaboración con Raíces, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, de la cual yo formé parte, fui uno de los promotores, fui su secretario general, y viene porque también hace unos años fui socio fundador y jugué un papel bueno, en el desarrollo de la asociación durante muchos años de científicos españoles en Reino Unido, que fue la primera asociación que se formó en el exterior y a raíz de ahí surgieron el resto. A día de hoy 18 asociaciones que están por Alemania, Estados Unidos y otros países. En estas asociaciones pues también comunicamos ciencia y tratamos de llevar la ciencia a la sociedad a varios niveles. Pues la hemos llevado desde a los bares, pero también a las escuelas y, en fin, al público en general con podcasts o programas de radio. Y lo último, que era lo que ya nos quedaba por hacer, es una iniciativa en la que tengo la suerte de tenerte a ti también ahí implicado, que también va de comunicación científica, pero esta vez es hacia los responsables de las decisiones políticas, a los legisladores, a los parlamentarios, que es Ciencia en el Parlamento. Esta iniciativa, para quien no lo conozca, trata de promover el uso del conocimiento científico para la toma de decisiones en el poder legislativo. Es decir, cuando los diputados tienen que hacer leyes y tienen que diseñar las leyes del mañana y aprobarlas, pues que piensen y que sean conscientes de cómo la ciencia y el conocimiento científico que se va generando les puede ayudar a ellos a hacer unas leyes mejor informadas y quizá pues con menos probabilidades de fallar o con más probabilidades de ser acertadas. Independientemente de la ideología de cada partido, si se apoyan en el conocimiento, pues el resultado para la población pues será mejor. Y al final, pues bueno, la pandemia, por desgracia o por suerte, nos ha enseñado que la ciencia es súper importante, porque venía la ciencia diciendo desde hace muchos años que una pandemia iba a llegar pronto y que iba a venir de manos de un coronavirus. No se sabía muy bien qué tipo concreto, pero ahí estaba. Y como eso, muchas cosas. La ciencia puede estar implicada envejecimiento, transporte autónomo, gestión de datos, energía, gestión hídrica. Incluso por temas. Movimientos migratorios, pues, en fin, el hambre, bueno, la contaminación de los suelos, ¿no? Sí. La ciencia como herramienta para la toma de decisiones democráticas y legislativas es una muy buena idea. Edu, sí. Muchas gracias. Voy a dejar enlazados algunos de estos recursos que mencionabas, por supuesto el paper y las diferentes asociaciones y proyectos en los que estás y tus redes sociales. Muchas gracias por este ratito aquí en El Método. Muchísimas gracias a ti, Luis, que ha sido todo un honor y un placer estar en El Método.